Saludemos, queridos radioescuchas. Les habla Jaime Claudio, profesor de Medicina de Familia de la Universidad de Puerto Rico. Hoy en un programa muy especial, preparándonos emocionalmente para el reto, el acto cívico de votar inteligentemente en el día de mañana. Nos acompaña una música serena del gran Claude Debussy para ayudarnos a estar en mente sabia. Esa mente que hace un acomodo razonable entre la emoción y la razón. He llamado el programa de hoy Esperanza Activa, transformación y futuro en la política ante el populismo amenazante de los Estados Unidos o la continuidad institucional en Puerto Rico. No pretendo decirte o encaminarte a un voto para X o Y candidato. Me provoca más ayudarte a que puedas hacer una introspección y te prepares para hacer la mejor decisión con la cabeza y el corazón. Vamos a estar a través de este programa hablando del libro El espíritu de la esperanza de Byung-Chul Han, un gran filósofo surcoreano que vive en Alemania, se formó filosóficamente en Alemania. Vamos a tener su visión de esperanza en contexto, pero vamos también a traer análisis y comentarios de las opiniones que salen hoy en el Nuevo Día, para que nos ayuden, nos alimenten esa sabiduría. Vamos a estar hablando de los ejemplos de Finlandia y Nueva Zelanda, que hicieron cambios en su modelo político. Vamos a estar destacando los desafíos y posibilidades para Puerto Rico y los Estados Unidos, y cómo podemos enfrentarnos en particular a la esperanza de un cambio en el gobierno de los Estados Unidos favorables para toda la humanidad, o asimilar el reto de trabajar con el populismo demagógico que podría perpetuarse con una reelección de Donald Trump. Por encima de todo, hago un llamado a la reflexión informada de tu mente sabia, de tu inteligencia cívica. Como les he mencionado, estamos escuchando la música de Claude Debussy. La misma nos ayuda a poner en contexto y perspectiva cómo podemos utilizar la música
para estimular nuestro sentido de paz y reflexión. Claude Debussy es uno de los compositores más influyentes del siglo XIX. Transformó la música al introducir una sonoridad completamente nueva, desvinculada a las convenciones tradicionales. Debussy nos ofrece un escape hacia un mundo lleno de matices y belleza, donde el oyente es invitado a experimentar la música no solo como sonido, sino como una experiencia emocional y visual. Y comparto con ustedes esta música para traer el concepto de lo que es una mente sabia ante las elecciones de mañana. Esto implica la habilidad de equilibrar y sintetizar tanto la razón como la emoción en una integración que promueve decisiones equilibradas y profundas. Este tipo de mente no ignora ni minimiza ninguna de las dos partes, sino que crea un espacio donde ambas pueden coexistir en armonía. En esta integración, tanto el intelecto como el corazón encuentran un acomodo razonable en la percepción y el análisis de las situaciones políticas y económicas, reconociendo que cada uno, la razón y la emoción, tienen un rol valioso y complementario en ayudarnos a tomar una decisión sabia en el día de mañana. La mente sabia opera bajo la premisa de que la razón y la emoción ofrecen perspectivas diferentes, pero igualmente importantes. Desde la razón se obtiene la claridad, la objetividad y la capacidad de evaluar las consecuencias y los hechos de manera lógica. Desde la emoción se accede a la empatía, a la intuición y a la conexión con los valores humanos, que son aspectos esenciales para entender el impacto de una decisión en uno mismo y en los demás. Esta síntesis nos va a permitir que no seamos dominados por el impulso emocional ni por una frialdad excesivamente analítica. En cambio, la mente sabia busca una perspectiva justa, evalúa con precisión y sensibilidad, reconociendo cuándo es necesario detenerse a reflexionar y cuándo actuar con empatía o compasión. Este equilibrio permite a la mente sabia reconocer y aceptar la incertidumbre y la ambigüedad, entendiendo que no siempre se pueden predecir ni controlar todos los resultados. Así, se acerca a las decisiones de una visión amplia que valora la realidad sin polarizarse ni hacia una lógica absoluta ni hacia una sensibilidad desbordada. Esta integración también facilita una mayor resiliencia, permitiendo que las personas acepten tanto los éxitos como los fracasos con ecuanimidad y aprendan de cada experiencia. La mente sabia también nos va a ayudar a entender que todos los puertorriqueños deseamos lo mejor para nuestro país. Podemos tener ópticas distintas, pero si evitamos polarizarnos en los que tenemos la razón o los que están pensando o enteramente lógicamente o enteramente emocionalmente, nos permitimos entender la óptica de cada uno. Mañana, aparente y alegadamente, hay dos opciones que parece que pueden prevalecer. Lo importante es aplicar estas ideas que he compartido a que en serenidad y tranquilidad tomes tu decisión final. Y me gustaría compartir
y hacer comentarios sobre las opiniones que fueron vertidas en el día de hoy en el editorial del Nuevo Día, para entender las perspectivas que nos llevan a desear una continuidad institucional, pensando que puede ser renovada, que puede ser rectificada, que puede ser corregida. Ese es el planteamiento que tienen muchos puertorriqueños, mientras que hay otros puertorriqueños que están listos para tratar unas alternativas distintas. Así que vamos a ver y a comentar estas opiniones vertidas en el Nuevo Día. Las tres opiniones del día de hoy en el Nuevo Día empiezan con la de Carlos Díaz Olivo, abogado, catedrático de Derecho y analista, titulada El día de la elección. Después tenemos la de El momento de cambiar el rumbo, de Marcia Rivera. Y finalmente tenemos El voto joven y el destino del país, de Tere Riera Carrión. Carlos pone en perspectiva las fuerzas que están alimentando las dos opciones que tienen más posibilidades de triunfo. Marcia banca a esa nueva mentalidad, mientras que Tere Riera nos advierte que este bancar en la emoción de la gente joven puede ser desatinada. Así que vamos a darle contexto, granularidad a cada una de estas opiniones. Carlos Olivo empieza su columna diciendo: mañana martes el pueblo votará y definirá quiénes ocuparán las posiciones electivas durante los próximos 4 años. Independientemente del resultado final, dos figuras sobresalen en la contienda: Juan Dalmau y Jennifer González. Dalmau, él dice, se apresta a lograr lo que parecía impensable. Esto es que el candidato del PIB esté en lucha de tú a tú por la gobernación. Dalmau, sin abjurar el socialismo ni a la independencia, supo, dice Olivo, desasociarse de la carga negativa de estas ideologías para desarrollar una campaña concentrada en su persona. Colocó una sonrisa en el rostro austero del independentismo para convertirse en una especie de celebridad o tópico trendy. Superó así al patriarca del independentismo moderno, Rubén Berrío, quien, siendo mejor orador y con mayor dominio escénico, siempre lució y nunca pudo dejar de ser un predicador de la tierra prometida, admirado desde la distancia. Juan, dice Olivo, tiene un allure particular. Es el tipo accesible, cool, con quien se comparten molestias e insatisfacciones, pero sobre todo sueños y esperanza. Con estos dotes mencionados, Dalmau atrajo para su causa a ciertos estadistas, principalmente jóvenes y populares desafectos, que interesan proyectarse como pensadores sensibles y pertenecientes a la vanguardia de moda. Juan, sobre todo, ha sido hábil en unir tras su persona a un independentismo que por 50 años se fraccionó en grupúsculos encontrados. Sedujo y atrajo a cierto sector de todos los partidos. Y como también dice, él ha logrado los postulados del filósofo Gramsci, el filósofo italiano, cooptando estructuras y organizaciones de la sociedad civil para insertar controladores y difusores de su mensaje.
Tan efectivo fue en esta misión que construyó una realidad mediática alterna de fuerza que, unido a los talentos antes descritos, le permitieron generar momentum y una impresión inevitabilidad. Vale la pena hacer unos comentarios adicionales sobre por qué alude Olivo al trabajo de Gramsci, el filósofo italiano. Este desarrolló ideas influyentes sobre cómo ejercer el poder en una sociedad más allá del control directo de las instituciones políticas. Su concepto clave es la hegemonía cultural. Sostiene que el poder no se mantiene solo a través de la coerción y el control directo del Estado, sino también a través del consenso y la influencia cultural de la sociedad civil. En lugar de cambiar las estructuras desde afuera o mediante una toma de poder, Gramsci propone un enfoque más sutil y duradero: capturar y transformar las estructuras de la sociedad civil para difundir y naturalizar ciertos valores y perspectivas que sustenten un cambio distinto. Obviamente, este cambio, esta transformación que trajo Dalmau se hizo evidente ayer en esta actividad donde hubo una participación de alrededor de 50,000 puertorriqueños en un evento cultural que obviamente fue extremadamente emotivo. Pero, por otro lado, Olivo dice, aquí entra en juego la gran subestimada. No existe en nuestra política una figura que en un buen puertorriqueño haya sido bulliada y blanco de todo tipo de mofa e intento de ridiculización como Jennifer González. Frente a las torres de marfil de la intelectualidad y el guaynabismo boricua, González ha construido un ejército propio, constituido por aquello que una columna previa denominamos el otro Puerto Rico. Esto es esa enorme masa popular olvidada y menospreciada por su alegada carencia de preparación, sofisticación y clase, pero que constituye la mayoría de la población. Nadie apela y motiva a ese otro Puerto Rico como González. La candidata del PNP no será del agrado de importantes y poderosos sectores, pero no importa, pues es en el ciudadano ordinario donde su fortaleza estriba. Por ello, según la encuesta, está encabezando la contienda. Y finalmente, Olivo dice, si mañana Dalmau logra remontar la tendencia, estaremos en las albores de una nueva realidad. Dalmau, como buen político, aprovechará el poder para girar hacia otro rumbo la actividad económica y social de la isla, al igual que nuestra relación política con Estados Unidos. El triunfo de Dalmau marcará un antes y después de en la isla. Si, por el contrario, en la elección se confirman la tendencia con Jennifer, todo indicará que no ha ocurrido un realineamiento de fuerzas ideológicas en Puerto Rico. Lo que habremos estado presenciando será entonces el fenómeno individual y carismático de la figura de Dalmau, que en esta ocasión logró desviar una gran cantidad de votantes insatisfechos en otros partidos. En la segunda columna del Nuevo Día, la economista y socióloga, mi buena amiga Marcia Rivera, habla de este momento de cambiar el rumbo. Y dice, a horas de emitir los votos que definirán la vida y el porvenir de Puerto Rico, la conciencia nos obliga a enfrentarnos con el espejo. Mirémonos honestamente. Me haré la vista larga nuevamente ante la gigante
y entreverada madeja de problemas que han generado la impericia, la indiferencia, la avaricia y la corrupción del bipartidismo. Seguiré siendo, por no actuar, parte del problema que implica sostener un bipartidismo donde priman el interés personal de cada líder por encima del bien común y del bienestar colectivo. Permitiré que sigan vendiendo nuestras riquezas naturales, nuestras playas, montes, nuestro patrimonio histórico y nuestra base de subsistencia a extranjeros que desean saciar su afán de lucro. Seguiré quejándome de la pobre infraestructura de servicios básicos y seguiré pagando cada vez más porque la gestión de esto se pasó a amigos del poder gobernante con contratos leoninos. Llegará el momento en que no pueda conseguir una cita médica porque el sistema de salud expulsó a sus médicos especialistas y emigraron. ¿Cuánto me costará la educación universitaria si siguen estrangulando la Universidad de Puerto Rico? ¿Quién nos ayudará a mitigar y prevenir el daño que emana del calentamiento global y del cambio climático en una isla tan vulnerable? Marcia continuó diciendo: poco o nada han hecho los sucesivos gobiernos de las pasadas 2 décadas frente a estos problemas. Por ello ninguno merece nuestro voto, y menos el voto íntegro que ahora reclaman con desmedido empeño. No es casualidad que la primera muestra de que el electorado se ha atrevido a tijerear el corset de nuestro rígido sistema electoral es el consistente crecimiento del voto mixto o por candidaturas. Desde hace varios años, Marcia dice que la insatisfacción ciudadana llevó a los electores encontraran formas de ir liberándose del peso de los políticos que no cumplían o abusaban de sus privilegios. Le hicieron unos pocos en el 68, menos de un 1%. En cada elección aumentaron. Ahora el estimado más cercano es que un 35% de los votantes cruzan líneas de partido. Sin duda, Marcia destaca, esto ha ayudado a oxigenar la política, pero no es suficiente para reparar el daño que nos causaron las sucesivas administraciones públicas. Estas elecciones, dice ella, son definitorias de nuestro futuro inmediato. Decidirán si seguimos en el estancamiento económico, social y prolongando el deterioro ambiental o abrazamos otras estrategias. Más de un centenar de personas expertas y activistas en diversos campos han trabajado arduamente, dice la profesora Rivera, para definir otro rumbo. Lo han condensado en el que considero el programa de gobierno más abarcador e innovador del 2024, el de Victoria Ciudadana. Puerto Rico tiene talentos y capacidades muy bien formadas en todos los ámbitos del conocimiento que nunca pudieron acceder a la oportunidad de servir el país. Esto es un comentario interesante. Jóvenes y mayores, empresarios, académicos y trabajadores asalariados de todos los colores y preferencias. Destaca la profesora Rivera: estoy seguro que un gobierno de alianza restaurará el mérito y la transparencia de la gestión pública, que gobernará con prudencia y eficacia, cuidando meticulosamente el presupuesto, que lo hará con oído en tierra y apoyando el diálogo y la concertación multisectorial en la formulación de planes de desarrollo y políticas públicas, que buscará la democracia se afirme, florezca y se expanda progresivamente en un país seguro, confiable y saludable. Llegó la hora y el país está preparado. Ojalá que nuestras familias puedan celebrar una Navidad con alegría y con mucha y más esperanza y confianza. Bueno, y en la última
columna de opinión está el pensar de Tere Riera Carrión, consultora en gestión pública y comunicación. Y esta empieza su columna diciendo, a un día de las elecciones las encuestas reflejan el sentir del voto joven, especialmente los jóvenes entre 18 a 34 a favor de la alianza. Ciertamente hay muchos jóvenes desencantados con los partidos tradicionales. Si la alianza tiene o no un historial de administración gubernamental les parece indiferente. Tampoco se han preocupado, dice la señora Riera, por leer el plan de gobierno de este movimiento, que es la hoja de ruta, la Biblia de una administración. Su inclinación electoral es producto de la filosofía de yo hago lo que me da la gana, en palabras de su principal ideólogo, Benito Martínez, Bad Bunny. Es el voto de los que no temen al futuro porque pretenden vivir sin atadura. Aquí no hay miedo, ni con los temblores tiemblo, es la consigna de Bad Bunny y de una generación atrevida e independiente. Renuente quizás a hacer planes a largo plazo y a comprometerse. Aspiran al cambio ante todo, aunque sea cambiar por cambiar. El mejor bueno por conocer que malo conocido les resulta suficiente. Este voto de protesta es un acto de rebeldía y una apuesta ciega hacia lo desconocido, independientemente de las consecuencias que pueda tener para Puerto Rico. Esta porción de la juventud trae consigo una visión que rompe con los esquemas de las generaciones anteriores. Los jóvenes boricuas, dice Tere Riera, están marcados por una cadena de crisis que ha moldeado su visión de la vida y de la isla misma. Han crecido con la quiebra, la devastación causada por los huracanes Irma y María, el verano del 19, los terremotos, la pandemia, el aislamiento del estudio virtual, cierre de escuelas, el deterioro de la UPR y las fallas del sistema energético, entre otras experiencias adversas. Viven en un aquí y ahora, sin un compromiso con el futuro. Aunque muchos manifiestan querer permanecer en la isla, el pesimismo los lleva a tener un plan B, relocalizarse en uno de los estados de complicarse las cosas, en lo que votan por la alianza. La juventud que así piensa, dice Riera, se lanzan al vacío porque sabe que bajo la bandera americana, pase lo que pase, siempre habrá un colchón de seguridad para amortiguar la caída. Cada crisis ha contado con una protección que nos ha mantenido a flote. Promesas para la quiebra, FEMA, PUA para la pandemia, ESER para el sistema educativo. Por eso tienen el privilegio de dejarse llevar por la pasión. Irónicamente, bajo el manto de seguridad que tantos repudian, pero que siempre los sostiene, pueden optar por una fórmula partidista de corte independentista y antiamericana. Sigue destacando que para esta generación el líder ideal no es alguien con experiencia administrativa aprobada ni un historial sólido de gestión. Prefieren a alguien con flow de influencer que explote la pauta en las redes sociales, aunque en realidad éste esté manipulando la narrativa para aparentar lo que no es, con un doble discurso. A los jóvenes, termina la columnista Riera diciendo, que hacen lo que les da la gana, y los aún mayores que también se han dejado arrullar por la poesía de la patria nueva, queremos seguir un rumbo marcado por el descontento y las secuelas de un trastorno de estrés postraumático, o por el contrario, optamos por un futuro basado en capacidad, trabajo real y planes de gobierno sólidos. Es imprescindible quitarse las vendas y de jugar a la gallinita ciega con el destino de Puerto Rico. Pues ahí tenemos, queridos radioescuchas, tres posturas distintas
para interpretar lo que deberíamos hacer mañana. Al fin del día, usted, con una sabiduría electiva, una inteligencia cívica, va a poder hacer esta integración emocional y racional, donde el discernimiento no solo está guiado por datos y hechos, sino también por un sentido profundo de valores, empatía y visión de comunidad. Sabiduría electiva sugiere una decisión que emerge de una mente clara y un corazón consciente, uniendo las mejores cualidades de razón y emoción para tomar las decisiones que trascienden el beneficio personal inmediato y buscan el bien común. Inteligencia cívica, por otro lado, enfatiza que este tipo de elección es un acto de ciudadanía plena, en el cual el individuo valora tanto su papel en la sociedad como la responsabilidad de evaluar los candidatos con un balance de objetividad y compasión. Así que la pregunta es cómo un votante sabio puede discernir un potencial de cambio, como dice la profesora Rivera, en un candidato a distinción de un candidato de una hegemonía bipartidista previamente asociada con corrupción e ineficiencia, o cómo puede confiar o tener esperanza en el candidato de cambio o reforma de estas instituciones arraigadas. Discernir si un candidato de un sistema bipartidista arraigado realmente trae potencial de cambio es sin duda un desafío, especialmente cuando el sistema ha estado asociado con corrupción y falta de eficiencia. Sin embargo, aquí hay señales y enfoques que el elector sabio puede utilizar para evaluar si un candidato tiene el compromiso y la capacidad para implementar reformas auténticas. Y esto es lo que yo les pido que hagan con la mente sabia, que evalúen el historial de compromiso y coherencia en los valores de esta persona, observar la trayectoria del candidato y evaluar si ha mostrado consistencia en sus posturas hacia la reforma y transparencia, incluso antes de aspirar al cargo. Los candidatos generalmente interesados en cambiar el sistema suelen tener antecedentes de apoyo a la integridad, a la transparencia y la responsabilidad, ya sea en roles políticos menores o en su participación en la comunidad. Segundo, independencia financiera y transparencia de campaña. Analizar quién financia su campaña y cómo manejan sus recursos. Los candidatos que dependen menos de grandes donantes, especialmente de sectores tradicionalmente vinculados al sistema bipartidista, suelen ser más independientes en su toma de decisiones. La transparencia en los fondos de campaña y la falta de vínculos fuertes con los lobbies pueden ser signos de un compromiso auténtico con la reforma. Propuestas específicas y alcanzables de reforma. Evaluar si este candidato propone cambios estructurales específicos para aumentar la transparencia y la rendición de cuentas en las instituciones. Habla de auditorías regulares, propone políticas para limitar la influencia de los grupos de poder económico. Los candidatos serios en su intención reformadora suelen tener propuestas concretas y alcanzables que reflejan una comprensión profunda de los problemas del sistema y de cómo abordarlos. Compromiso con la participación ciudadana. Observar si el candidato promueve la participación ciudadana de manera activa y en qué forma. Los líderes con intención de cambio suelen impulsar herramientas de participación como las consultas populares, auditoría ciudadana o mecanismos de consulta en sus decisiones. Cuando los ciudadanos tienen mayor acceso y capacidad de influir en las políticas, se dificulta el abuso del poder. Un equipo de asesores y alianzas. Yo creo que es importante evaluar el equipo de trabajo y las alianzas del candidato.
Un candidato reformista suele rodearse de asesores y colaboradores con credibilidad en transparencia, justicia y responsabilidad social, en lugar de antiguos miembros de la estructura partidista o figuras con antecedentes cuestionables. Las alianzas con líderes comunitarios y figuras de sectores progresistas e innovadores pueden ser también un buen indicador de sus intenciones. Compromiso con la descentralización y la redistribución de poder. Un verdadero reformador generalmente propone reducir el poder concentrado en las instituciones centrales y fomentar la descentralización. Esto incluye empoderar a los gobiernos locales y redistribuir responsabilidades y recursos, haciendo que los procesos sean más accesibles y responsables para los ciudadanos. Las propuestas de descentralización suelen reflejar un compromiso con una gobernanza más justa y equilibrada. Finalmente, tono y forma de comunicación. Observar cómo el candidato se comunica. Aquellos que buscan un cambio auténtico suelen hablar con transparencia, explicando los problemas en detalle y reconociendo las limitaciones del sistema actual. Los candidatos que evitan las soluciones rápidas y abordan las cuestiones de fondo con profundidad tienden a tener un enfoque más serio hacia la reforma. Así que con estos puntos, usted, elector sabio, puede formar un criterio más preciso para evaluar si ese candidato mañana realmente tiene el potencial de ser un agente de cambio o si es una figura que podrá seguir perpetuando el sistema actual. La esperanza se construye cuando los ciudadanos evalúan críticamente, investigan y se comprometen con los candidatos que demuestran congruencia, integridad y una visión clara para la reforma. Ante el continuismo o el cambio, es interesante reflexionar sobre procesos de cambio en otros países donde se escogieron alternativas. Y me gustaría darles ese contexto de Nueva Zelanda y Finlandia. Vamos a empezar con Sanna Marin y Finlandia, donde la igualdad de género y la renovación en el liderazgo llevó a una transformación en ese país. Sanna Marin se convirtió en la primera ministra de Finlandia en el diciembre del 19 a la edad de 34 años, lo que la hizo la jefa de gobierno más joven del mundo en ese momento. Marin lideró una coalición de partidos en los que los principales puestos de liderazgo estaban ocupados por mujeres jóvenes, muchas de ellas menores de 40 años. Este hecho marcó un cambio importante en la política finlandesa y fue visto como un símbolo de modernización y avance en igualdad de género. Las políticas de igualdad e innovación durante su mandato se han enfocado en implementar políticas de bienestar social e igualdad de género. Su gobierno ha promovido mejoras en el sistema de licencias parentales, permitiendo a los padres compartir más equitativamente el cuidado de sus hijos, lo cual busca fomentar una mayor igualdad en el ámbito familiar y laboral. Además, Marin ha trabajado en políticas de apoyo a la educación y la salud pública, así como unas iniciativas para reducir la brecha salarial de género. Ha hecho innovación en el trabajo y en el bienestar social. Ha mostrado favorable a políticas innovadoras en el ámbito laboral, tales como la propuesta de una semana laboral de 4 días con la intención de mejorar la calidad de vida de los trabajadores y aumentar la productividad. Ha desafiado las estructuras tradicionales. El gobierno de Marin ha representado una ruptura con las estructuras de poder tradicionales en Finlandia, que solían estar dominadas por hombres de mayor edad y con conexiones políticas de larga data. Su liderazgo ha enfatizado el mérito y el compromiso por encima de la antigüedad o las redes de influencia. Esta nueva generación de líderes ha promovido una visión de cambio basada en la transparencia, en el servicio al bien común, desafiando así la política convencional. Por otro lado, Jacinda Ardern y Nueva Zelanda.
un compromiso con políticas humanitarias y progresistas. Jacinda se convirtió en primera ministra de Nueva Zelanda en el 17, a los 37 años, marcando también un cambio en la percepción de liderazgo en el país. Conocida por su estilo de liderazgo empático, Ardern capturó la atención mundial debido a su capacidad para conectar con la población en momentos críticos y por su enfoque progresista en una amplia gama de temas. Ardern ha implementado reformas ambiciosas en áreas de bienestar social como el aumento del salario mínimo, programas de ayuda para reducir la pobreza infantil y reformas en el sistema de bienestar para mejorar la calidad de vida de los ciudadanos de menores ingresos. En salud mental ha invertido significativamente en programas de apoyo y tratamiento, reconociendo el impacto de la salud mental en la sociedad y estableciendo un Ministerio de Salud Mental para asegurar que el tema reciba atención adecuada. Ardern se posicionó como una líder en términos de cambios climáticos y el COVID. En el 19 declararon una emergencia climática y se comprometió a alcanzar la neutralidad en las emisiones de carbono para el 2050. Tratando también de promover prácticas sostenibles y proteger los recursos naturales del país. Ardern también ha trabajado en políticas que buscan beneficiar a los pueblos indígenas maoríes, incluyendo iniciativas para mejorar la equidad en educación y salud y reconocer sus derechos territoriales. Ante estas ambas líderes, Sana Marín y Jacinda Ardern, han desafiado las estructuras de poder convencionales, promoviendo un enfoque que prioriza el bienestar social, la igualdad de género y la justicia ambiental. Sus gestiones destacan cómo el liderazgo comprometido y empático puede transformar la política, no solo abordando los problemas inmediatos, sino también proyectando una visión de futuro basada en el bien común. Marín y Ardern son ejemplos de cómo una renovación en el liderazgo puede fortalecer la democracia y demostrar que la política puede ser una fuerza positiva y humanitaria en la vida de los ciudadanos. Vamos a hablar un poquito sobre un filósofo muy práctico, Byung-Chul Han. Byung-Chul Han, surcoreano que vive en Alemania, se formó filosóficamente en Alemania, escribe un librito, ha escrito muchos libritos muy prácticos, muy accesibles al lector común y corriente. El último se llama El espíritu de la esperanza. Redefine el concepto de la esperanza como una fuerza activa y no una simple espera pasiva. Para Han, la esperanza es un motor que impulsa al individuo y a la sociedad a buscar el cambio, especialmente en contextos donde la desesperanza parece prevalecer. En lugar de quedarse en la ilusión o la esperanza, según Han, debe traducirse en acciones concretas que desafíen lo que parece inamovible. Uno de los aspectos fundamentales de la esperanza para Han es que rechaza el fatalismo y el conformismo. Nos recuerda que incluso en sistemas o estructuras profundamente arraigadas es posible vislumbrar y construir alternativas. La esperanza activa invita a las personas a ver más allá de los problemas actuales y proyectarse hacia un futuro donde los cambios sean posibles. Esta visión no niega los desafíos, sino que los enfrenta con una convicción de transformación. Para un votante informado y crítico, las ideas de Han pueden ofrecer una perspectiva valiosa. En un proceso electoral donde la desesperanza o la desconfianza puedan desmotivar, la esperanza activa puede inspirar a los votantes a participar de manera reflexiva y comprometida. En lugar de sucumbir al cinismo, el votante sabio encuentra en la esperanza un motivo para evaluar con seriedad y compromiso a los candidatos y sus propuestas, buscando a aquellos que también proyecten una visión de cambio y que ofrezcan políticas concretas y alcanzables. La esperanza, según Han, es una fuerza de resiliencia y renovación que permite ver el acto de votar no solo como un deber, sino como una oportunidad para contribuir
a un cambio positivo y sostenible en la sociedad. Algunas de las frases que me encantan del libro, una de ellas es: la esperanza no es el convencimiento de que algo saldrá bien, sino la certeza de que algo tiene sentido, independientemente de cómo resulte. Eso vale la pena volverlo a reafirmar. La esperanza no es el convencimiento de que algo saldrá bien, sino la certeza de que algo tiene sentido, independientemente de cómo resulte. El miedo crea un ambiente depresivo, empuja a la gente a adherirse a los populismos de derecha, acarrea pérdida de solidaridad, cordialidad y empatía. A base de miedo no se crea ninguna comunidad, ningún nosotros. La esperanza, en cambio, conlleva la dimensión del nosotros. Es el fermento de la revolución, el catalizador de lo nuevo. Bueno, y quisiera hacer un último segmento en este programa sobre sabiduría del votante cívico empoderado, de cómo no perder la esperanza ante una victoria de Donald Trump y su populismo de derecha. ¿Qué nos podría decir al respecto este filósofo Byung-Chul Han para prepararnos para ese trago amargo? Primero, me gustaría contextualizar un artículo en el Atlantic que salió en el día de ayer que dice cómo es que esta elección está tan cerca. Lo más notable de estas elecciones presidenciales es que aproximadamente la mitad del electorado todavía apoya a Donald Trump. Hace poco más de una semana, mientras hacía campaña en Kalamazoo, la ex primera dama Michelle Obama tuvo un momento de reflexión y dijo: tengo que preguntarme por qué demonios está tan reñida esta carrera. La multitud rugió, pero Obama no se reía. Es una pregunta seria y merece una seria consideración. Lo más destacable de las elecciones presidenciales del 2024, que no han carecido de sorpresa, es que aproximadamente la mitad del electorado sigue apoyando a Donald Trump. La gestión del republicano en Casa Blanca fue una serie de desastres consecutivos y culminó con su intento de robar una elección después que los votantes lo rechazaron. Y sin embargo, las encuestas sugieren que Trump está prácticamente empatado con Harris en la candidatura demócrata. El artículo del Atlantic continúa diciendo: una explicación habitual de la popularidad de Trump es que los votantes tienen amnesia sobre su mandato. Esto podría ser cierto y sería más comprensible si Trump hubiera dedicado el tiempo transcurrido desde que dejó el cargo a rehacer su identidad para convertirse en algo menos divisivo, como muchos republicanos le pidieron, le imploraron que hiciera, pero no lo ha hecho. En cambio, ha amplificado muchos de sus atributos más escandalosos. En los últimos años el FBI ha descubierto algunos de los secretos más sensibles del país en el escenario de un salón de baile y en un baño de Mar-a-Lago. En los procedimientos civiles se le ha declarado responsable de violar a la escritora A. Jean Carroll y de haber cometido millones de dólares en fraude empresarial. Su campaña presidencial se basa en dos promesas principales: una deportación masiva de inmigrantes indocumentados y las represalias contra sus enemigos políticos. Así que, de nuevo, ¿cómo es posible que estemos en una contienda que esté tan empate? Algunas de las razones importantes por las que la elección está tan reñida son estructurales y no tienen que ver con Trump o Harris. Primero, las características subyacentes de la elección benefician al candidato republicano. Los votantes en Estados Unidos están descontentos con la dirección que está tomando el país, y en los últimos años hemos visto como muchas de las sociedades democráticas le dan un voto de censura al candidato establecido
para optar por la opción. También hay que entender que Trump se ha beneficiado del entorno mediático. Una prensa de derecha robusta ha optado por convertirse en un ala del movimiento del MAGA. Harris se enfrenta al escrutinio tanto de la prensa convencional como la conservadora, pero solo lo recibe de la prensa convencional. Algunos sectores de la prensa convencional todavía parecen perplejos sobre cómo cubrir a Trump. Además, Trump se ha beneficiado de una amplia gama de atención fuera de los medios de comunicación tradicionales. Los podcasts se han convertido en un importante motor de apoyo para él. También lo ha hecho X. Elon Musk compró la plataforma por una supuesta preocupación por la interferencia política y ha pasado los últimos meses convirtiéndola en un torrente de desinformación a favor de Trump. Así que en este comentario final volvamos al filósofo Byung-Chul Han y qué nos diría él ante esta situación retante, terrible, de que Donald Trump vuelva al poder. Byung-Chul Han lo más seguro nos recordaría que incluso ante un resultado electoral desfavorable y el avance de un populismo que pueda resultar inquietante, la esperanza sigue siendo una herramienta poderosa y esencial. Para Han, la esperanza no es un optimismo ingenuo, ni una resignación ante los eventos, sino una energía activa que permite seguir construyendo, resistiendo y proyectando una sociedad mejor, incluso cuando las circunstancias parecen adversas. Aquí comparto algunos puntos claves que podrían inspirarse en la visión del filósofo Han de cómo mantener la esperanza ante un contexto político desfavorable. Primero, la esperanza como resiliencia activa. Han concibe la esperanza como una fuerza que no se rinde ante el contexto, sino que se adapta y encuentra maneras de persistir. Aunque la victoria de un liderazgo populista pueda parecer una barrera, Han nos alentaría a recordar que el cambio y la resistencia pueden florecer a nivel comunitario y cultural, más allá del control político. La esperanza activa permite seguir trabajando desde nuestras propias esferas de influencia, apoyando iniciativas de justicia, solidaridad y progreso en nuestra comunidad, a pesar de las limitaciones externas. Segundo, Hans diría rechazo del miedo y construcción de comunidad. Han explica que el miedo divide y aísla, mientras que la esperanza nos une. En un contexto donde el populismo de derecha a menudo apela al miedo, es crucial resistir esa narrativa y, en cambio, construir espacios de encuentro y diálogo. La esperanza puede servir para conectar a las personas en torno a valores compartidos de respeto y justicia, creando una dimensión del nosotros que es más fuerte que cualquier miedo promovido por el discurso populista. Tercero, creación de espacios de contrahegemonía, inspirados por el pensamiento de este filósofo italiano que ya mencionamos, Carlo Olivo lo mencionó en su columna, Gramsci. Hans podría sugerirnos la creación de espacios donde el ideal de una sociedad justa y solidaria se promueva como una alternativa a la retórica del populismo de derecha. Esto significa fomentar iniciativas culturales, educativas y cívicas que se desarrolle conciencia crítica y promueva valores de inclusión y respeto, incluso cuando el liderazgo político no representa estos ideales. La sociedad civil puede convertirse en un bastión de esperanza activa y de cambio. Cuarto, proyección de un futuro mejor. Han insiste que la esperanza nos permite ver más allá del presente, ante un liderazgo que parece retroceder en derechos o cerrar el camino de la diversidad. Han nos alentaría a mirar hacia el futuro y a participar en la construcción de ese cambio a largo plazo. Esto implica no perder de vista la posibilidad de nuevas elecciones, el potencial de líderes comprometidos y la oportunidad de seguir defendiendo valores democráticos y humanitarios. Y por último, el poder de la conciencia crítica. Para el filósofo Han, la esperanza también está en la conciencia.
Enfrentar este trago amargo no significa aceptarlo sin cuestionamiento, sino desarrollar una conciencia crítica y un compromiso hacia la verdad y la justicia. Esto permite identificar y rechazar las manipulaciones del populismo, manteniendo una visión clara sobre los valores fundamentales y recordando que el cambio político es solo parte de la realidad y no el todo. En esencia, Han nos recordaría que la esperanza no depende de un resultado electoral, sino de la voluntad de cada individuo de seguir adelante y trabajar por un bien mayor, incluso en tiempos de adversidad política. La esperanza activa nos permite construir una realidad que a nivel comunitario y personal puede ser un refugio de valores y justicia. Así que, querida comunidad, concluimos el programa con esta invitación. Ser un votante sabio es un acto de esperanza activa. Es mirar más allá de los temores y divisiones del presente y elegir con la convicción de cada voto esa semilla de cambio. Que nuestra decisión sea guiada tanto por la razón como por el corazón y que siempre recordemos que construir un futuro digno comienza con el compromiso de cada uno de nosotros. Saludemos. Soy gaviota navegante y astronauta de la bruma. Soy del pan la levadura que alimenta la esperanza del hombre puertorriqueño, del despertar de mi patria. Traigo sangre borinqueña, soy hijo de la palmera, de los campos y los ríos, y del cantar del coquí, de valles y cafetales, de caña, azúcar y piña, de guayaba y mamposteales, de tembleque y de maíz.